La vida es la verdadera escuela, donde los errores son lecciones. Y la experiencia adquirida es un mentor, un maestro, un educador. Anastasia Novich, Alatra. Hola. Con ustedes la presentadora del programa Juntos a Solas, Shanna. Y Andrei. El libro Alatra contiene materiales únicos, que permiten comprender que a lo largo de la historia de la humanidad el conocimiento sagrado más elevado fue el conocimiento sobre el desarrollo espiritual del humano. Esto se remonta al Paleolítico, al Neolítico y a otras épocas, incluyendo nuestros días. Las personas transmitieron cuidadosamente esta información de generación en generación. ¿Por qué aspiraban a eso? ¿Cómo se perfeccionaron a sí mismos? ¿Y cómo lograron un cambio interno cualitativo, transformándose en seres espirituales? Me interesaba entender esto, en primer lugar para mí mismo, para comprender más de lo que me ofrece el sistema del mundo material, para comprender por qué me dieron la vida en este mundo tridimensional y cómo llevarla a cabo racionalmente. Cuando una persona vive con los problemas del mundo material, se ve constantemente abrumada por la decepción, la falta de sentido del camino recorrido, los problemas de la edad y las tragedias y experiencias personales. Lucha constantemente por la supremacía de su opinión, por su alfa importancia, por el derecho a sobrevivir y a no ser peor que los demás. Sus pensamientos están constantemente ocupados con el exterior, y por regla general, malgasta todas sus fuerzas únicas en lo mortal, lo externo, de hecho, sin comprender de dónde proviene este exterior, cómo nace el torbellino de eventos, cómo todo esto se proyecta en el mundo tridimensional. Las personas espirituales, los sabios santos, a quienes la gente acudía en busca de ayuda en todo momento, conocían las respuestas a estas preguntas. Pues, con la ayuda de las prácticas espirituales aprendían más de lo que el ojo humano ve y el cerebro humano distingue. En su momento, esto me interesó, porque si existían tales personas y valoraban el conocimiento espiritual, entonces se puede llegar a ser cualitativamente diferente. Al fin y al cabo, casi todos los tratados espirituales de diferentes pueblos del mundo afirman que el mundo espiritual es más grande y mucho más significativo que el mundo material, y que en él se encuentra la verdadera fuente de la verdadera vida eterna. La vida no son formas, no es lo que vemos, sino lo que sentimos interiormente, con nuestros sentimientos más profundos. La verdadera vida es vida con el alma, vida en el alma, vida para el alma. La vital y principal tarea de una persona en la vida es darse vida a sí misma. Es decir, convertirse en lo que es potencialmente un ser espiritual. ¿Qué es el verdadero mundo espiritual? ¿Con qué frecuencia lo sentimos en nosotros mismos? ¿Cómo podemos manifestarnos actualmente? Descubrí estas y muchas otras preguntas en el libro Alatra, que se convirtió para mí en una especie de guía en el camino espiritual del conocimiento multifacético del mundo y de mí mismo. Existe conocimiento sobre cómo ir por el camino espiritual. Todo depende de la persona, de su deseo y elección personal, pues algunos solo se consuelan con hablar del camino, mientras que otros aplican el trabajo espiritual y siguen adelante. Hay una parábola al respecto. En una ciudad del norte de la India, Buda tenía un gran centro. De todo el país, mucha gente acudía allí para participar en prácticas espirituales, meditaciones, y escuchar las historias de Buda sobre cómo superarse a sí mismo, cómo recorrer el camino espiritual y alcanzar el nirvana. Durante todos estos años, un joven también acudió a este centro para conocer a Buda, pero durante muchos años, ni siquiera intentó cambiar. Una noche, cuando Buda se quedó solo, este joven se le acercó y le dijo: Buda, por favor, ayúdame. Tengo una pregunta. Es la fuente de todas las dudas que me impide avanzar en el camino espiritual.
Buda dijo, haz la pregunta, pues con dudas, es imposible avanzar en el camino. Y entonces el joven dijo, llevo muchos años viniendo a su centro, y encuentro a mucha gente. Muchos de ellos, por lo que veo, ya han alcanzado los niveles más altos, y han alcanzado el nirvana. Algunos, aunque no han entrado en nirvana, pero han cambiado mucho para mejor. Y muchos, como yo, no solo no han cambiado, sino que han empeorado. ¿Por qué ocurre esto? Al fin y al cabo, si usted, tan omnipotente y virtuoso, fue capaz de llegar hasta el final, y usted posee una fuerza tan enorme, ¿no podría liberarnos a todos nosotros? A lo que Buda respondió, dime por favor, ¿dónde vives tú? Vivo en esta ciudad donde está el centro. Buda dijo, pero por el contorno de tu cara veo, que no naciste en esta zona. Y el joven dijo, sí, yo no nací en esta zona, nací en una ciudad del este. Entonces Buda le preguntó, ¿y lo dejaste todo allí y te mudaste aquí completamente? No, no dejé todo allí, mis padres y mis amigos viven allí, tengo negocios allí. Viajo de ida y vuelta muchas veces al año, para resolver mis problemas. Entonces Buda preguntó, dime por favor, ¿conoces bien el camino por el que conduces? El joven dijo que conocía muy bien el camino, y Buda preguntó, ¿alguna vez le has explicado a alguien cómo llegar desde tu ciudad hasta aquí, a la ciudad donde está el centro? El joven lo explicó muchas veces, con mucha claridad, simplemente indicó todas las direcciones, todos los asentamientos que uno debe atravesar para llegar a esta ciudad. Buda entonces preguntó, y dime, ¿todas esas personas, a las que les contaste este camino, vinieron a este centro? Él dijo, no, no todos, sino solo aquellos que hayan recorrido completamente la distancia desde mi ciudad hasta la suya. Así que esto es lo que les enseño. Dijo Buda, mucha gente viene a mí y me pregunta cómo alcanzar el nirvana, la liberación. Les explico solo lo que yo mismo he pasado. Algunas personas asienten con la cabeza y solo evalúan mis palabras, diciendo, bien dicho, buen camino, maravilloso camino, pero ellos mismos no hacen el esfuerzo de dar al menos un paso, y acercarse a la meta a lo largo del camino espiritual. Pero, si una persona no hace esfuerzos adicionales, ¿cómo puede esa persona alcanzar la meta final? Nadie hará el trabajo espiritual de una persona por ella. Nadie puede llevar a otro sobre sus hombros a la meta final. Lo máximo que se puede hacer es compartir su experiencia. Pero, nadie puede ganar experiencia para alguien más. Cada uno debe ir por su cuenta, dar cada paso a lo largo del camino, por sí mismo. El que ha dado un paso a lo largo del camino, se ha acercado un paso más a la meta. El que ha dado 100 pasos a lo largo del camino, se ha acercado 100 pasos a la meta. El que ha superado todo el camino, ha alcanzado la meta final. Pero, la persona debe recorrer el camino por sí misma. En mi caso, me di cuenta de que lo más importante en una persona es la superación espiritual diaria, realizando la práctica espiritual y la meditación. Es importante la experiencia espiritual personal, a diario, tus esfuerzos personales, por trabajar en ti mismo. Para mí, el fruto más importante de mis esfuerzos en esta vida, solo puede ser la fusión de la personalidad con el alma. En esto reside la esencia de la vida humana. Es muy importante lo que vives en tus pensamientos cada día. Después de todo, si monitoreas tus pensamientos, te concentras en lo bueno y prestas más atención a tu principio espiritual, cada día te traerá algo inolvidable, algo útil para tu entendimiento interior. Este mundo es una escuela para cada uno de nosotros. Al comprender gradualmente diferentes procesos y fenómenos a través del prisma de nuestra experiencia espiritual, nos acercamos a lo nativo y familiar, a nuestra alma, al mundo real. En programas anteriores, ya hablamos sobre cómo empezar a dominar la meditación con el entrenamiento autógeno. Esta es una especie de etapa preparatoria de autoajuste, que se utiliza, entre otras cosas, en el deporte. El entrenamiento autógeno es una psicotécnica sencilla, durante la cual la persona aprende lo básico de cómo relajar el cuerpo, inhibe la actividad cerebral, controla los pensamientos, concentra la atención y la mantiene durante un tiempo prolongado.
Puedo decir por experiencia personal que, aprendido los elementos básicos, con las habilidades iniciales ya adquiridas, es más fácil pasar a realizar meditaciones sencillas. En el programa de hoy, queremos compartir nuestra experiencia y la de nuestros amigos en la práctica de meditaciones sencillas iniciales, descritas en el libro de Anastasia Novikh, Sensei 1, que se puede descargar gratuitamente en Internet, así como el libro Alatra. Se trata de meditaciones como jarrón y la meditación de concentración en la punta de la nariz. Queremos compartir con ustedes las primeras dificultades que cada uno de nosotros encontró, lo que entendimos, y cómo superamos nuestros primeros pasos en la dirección espiritual, cómo la superación espiritual se convirtió en una cuestión seria y vital para nosotros. Esperamos que nuestra experiencia también les sea útil. Me di cuenta de que si decides seguir tu camino espiritual, es fundamental tomar una decisión definitiva y seguirla. Es importante emprender el asunto y mantenerlo con constancia, acostumbrándote gradualmente a la disciplina mental, a nuevos pasos de logro espiritual, en constante vigilancia y autocontrol, con pureza y un deseo sincero de comenzar a vivir el mundo espiritual. Esta es la clave del éxito y el logro para todos aquellos que siguen el camino espiritual. Mis amigos y yo recordamos hace poco, como algunos en su vida nos encontramos por primera vez con las prácticas meditativas. Al principio, a cada uno le fue diferente. En algunos surgía miedo y curiosidad. Otros se interesaban por algo nuevo y desconocido. Otros se sentían atraídos por la oportunidad de controlarse, aprender a controlar sus pensamientos negativos, etc. Es decir, cada uno tuvo su propia primera experiencia de aprendizaje. Pero, lo que a continuación y finalmente nos unió, fue la actitud responsable y seria, a la hora de realizar meditaciones. Al principio, tuve un momento de espera, como se describe en los libros, imágenes, esperaba alguna manifestación física, o una manifestación de luz. Y cuando esto no ocurrió, no hubo imágenes, solo algunas sensaciones, pero, de nuevo, eran fragmentadas, sin un entendimiento completo. Cuando empecé a comunicarme con los chicos, me di cuenta de que todos experimentaban más o menos lo mismo, y que no tenía vergüenza de compartir mi experiencia, porque a menudo ni siquiera podía expresar eso en voz alta. Pero seguí adelante, y las cosas empezaron a funcionar. ¿Cómo entendiste que esto no es un problema? ¿Que solo necesitas seguir adelante? Surgió un momento de confianza, confié en algo interno. Comprendí que nadie lo haría por mí. Me pregunté, ¿por qué hacía esto? Me ayudó a seguir adelante. Estoy totalmente de acuerdo con los chicos, y quiero decir, desde mi propia experiencia, que tienes que creer en ti mismo. ¿Por qué? Porque el cerebro, de hecho, no juega a nuestro favor. Es decir, él protege algo incomprensible. Si es incomprensible, eso significa que no es necesario asimilarlo todo. Y poco a poco, cuando, digamos, pasas esta resistencia del cerebro, entonces realmente, hay sentimientos, ya hay confianza interna, certeza, e incluso en esos momentos, cuando todo sucede allí, no hay meditación, sí, te sientas, y parece que no sé, ayer funcionó, pero, hoy no. Y tú, ya entiendes, que te están engañando en este momento, es decir, el cerebro en este momento está jugando contigo. Sentado en una emboscada, sí, y espera, hasta que creas en ello, sí, hasta que estés de acuerdo, no me sale. Definitivamente no está funcionando. Dudas, en este proceso tuyo. Arroja unas gotas de duda, con la esperanza de que tú te detengas. Pone un limitador así. Absolutamente cierto, sí. Recuerdo la primera vez que hice el jarrón. Tenía una sensación de que todo parecía estar normal, coloqué las manos, pero parecía que el agua no fluía, y tenía un sentimiento que me llenaba de luz. Entonces, en un momento dado, se me ocurrió que, independientemente de si el agua es agua o no, la luz es luz o no, simplemente me siento lleno. Y lo importante, está claro que el punto de concentración es el plexo solar. Me ayudó mucho en ese momento, que yo estaba vacío por dentro y me llenaba de luz o agua, y lo sacaba todo como espuma, todo lo innecesario.
Y entonces una sensación de mí mismo, wow, animado, genial, ¿sabes? Una sensación genial. O, una de las primeras experiencias, al aceptar el jarrón. Después empecé a desarrollarme un poco más, después más, no esperaba ni agua ni luz en absoluto, simplemente sentía, como realmente te llenas de algo, no puedo describirlo, el cerebro se negó a aceptar esto como agua, o como luz, simplemente te llenas y llega el momento de salida. Y luego llegó otro momento, cuando todo salió, fue como si te vieras desde arriba, por encima de ti mismo. Fue una sensación completamente diferente, acompañada de una fuerte expansión de la conciencia-mente. Había un estado en el que aún no habías recibido la experiencia inicial, y no sabías a dónde te orientas, qué buscas, y en principio, no esperas nada. Y aquí llegó el primer entendimiento de que es necesario orientarse hacia las sensaciones que se experimentan después de la meditación. Es decir, no interferir con la mente durante la meditación, es decir, conoces la técnica y luego, confiando en las sensaciones, no interferir, sino ser un observador. Es decir, estas meditaciones primarias simplemente proporcionaron un entendimiento. Esta sensación, como bien dices, la primera sensación de flotar, es decir, una sensación tan extraordinaria cuando te sientes fuera del cuerpo, comprendes que no eres el cuerpo. Unas primeras sensaciones que permiten entender que la tridimensionalidad no lo es todo, que hay más, que existe un mundo invisible, y que se puede sentir a través de la meditación. Y estas son precisamente las meditaciones primarias, brindan las primeras sensaciones de un estado expandido de conciencia-mente. Cuando empecé a intentar meditar, acababa de leer el libro, lo cerré, y de inmediato, sentí un gran deseo de intentarlo. Lo primero que me pasó fue, soy un jarrón, pero ¿dónde está mi cuerpo? Es decir, no podía comparar en absoluto, qué es qué, y dónde estoy, en ese momento. Fue difícil, algunos momentos, muy sutiles de esta sensación, pasaron fugazmente, pero al mismo tiempo, mi mente inmediatamente dijo, sí, parece que soy un jarrón ahora, pero ¿qué pasa con mi cuerpo en este momento? Estos momentos realmente me sacaron de ese estado, y durante mucho tiempo, fue una idea vacía, una orientación completa hacia el cuerpo. Algunas sensaciones pasaron fugazmente, pero no se borraron de inmediato. Luego, con el tiempo, de alguna manera entendí que es necesario simplemente dejar de lado todas las asociaciones, es decir, quién eres, dónde estás, qué le está pasando a tu cuerpo en este momento, y sumergirme completamente en mis sentimientos. En algún momento logré sumergirme por completo y entregarme a mis sentimientos. Y, en principio, las cuestiones de sentir el cuerpo, el jarrón, el corte, de alguna manera desaparecieron por sí solas. Pero simplemente desapareció, y tú simplemente comienzas a observar. Y en el momento en que ya estás soltando este apego al cuerpo, es realmente difícil expresar con palabras la sensación de plenitud, pureza. Es realmente muy difícil expresar con palabras la sensación. De hecho, esa sensación de amor, armonía y plenitud, simplemente te cautiva, y te hace ver el mundo de una manera completamente diferente más adelante en la vida. Después de comenzar a trabajar con meditaciones, tuve una sensación muy clara de que el mundo cambiaba a mi alrededor, simplemente en la vida. Es decir, realmente se volvió más fácil ver las cosas. Llegué a entender que en esencia, no hay problemas en la vida. Hay situaciones que en esencia, no merecen atención, experiencias, entrega de fuerzas y emociones a esto. Y gracias a las prácticas iniciales, jarrón, la concentración en la punta de la nariz, y loto, por supuesto, la vida, empezó a cambiar a mi alrededor, de una manera indescriptible. En las etapas iniciales, lo interesante es que tuve precisamente ese interés. Lo que sentía en la meditación empezó a atraerme aún más. Precisamente esas sensaciones después de meditar. Especialmente el jarrón, como que te vuelves más ligero, te libera de muchas cosas que te oprimían. Y entonces entendí, Dios mío, qué fácil es. No hay nada complicado. Pero al mismo tiempo, me invadió la pereza y el apego a la vida cotidiana, como si me impidiera avanzar. Hacía más meditaciones. Continuaba, simplemente por interés. Cada vez que me interesaba más, seguía practicándolas, desarrollándolas. Y la meditación se volvió un poco diferente, aún más interesante, más colorida, más profunda. Profunda. Profunda.
Los sentimientos son más intensos. Sí, fue más intenso en cuanto a sentimientos. Y lo más interesante que observé en la vida cotidiana es que todo se volvió muy evidente. Porque el mismo estrés, algunos problemas, todo parecía fluir. Como si te purificaras y te sintieras bien, tranquila. Y solo tienes que observar que no es difícil. No es difícil. No se necesita nada para ello. Simplemente lo tomas y lo haces. Una vez hecho, y simplemente, da esa sensación. Te convences por experiencia propia de que realmente funciona, de que tú puedes cambiar específicamente aquí y ahora, solo a ti misma, por dentro. Y no se necesita nada. No hace falta nada. Te pone exactamente esta inquietud. Solo tengo esta pregunta. Este es el interés. ¿Y qué me pasará? Uno pospone una meditación más compleja, mientras no tenga éxito en la meditación más simple, también una de esas. Solo son obstáculos inventados. Bueno, si no me sale el de la punta de la nariz, no haré jarrón. Sí, sí. Fue algo así. ¿Y cómo te saliste? ¿Cómo lo lograste? Bueno, simplemente decidí hacerlo. Eso es todo. A pesar de todo. Tomaste una decisión interna de que necesito esto. Sí, es una experiencia muy buena. Porque yo antes también fui, como dicen, con fe. Es decir, yo sé que funciona, sé que me saldrá, y llegaré hasta el final, lo voy a hacer, pase lo que pase. Por cierto, para mí, este tema está muy cerca del interés. Porque cuando hay interés, supera esa pereza, cuando a veces es muy difícil empezar. Es decir, luchas contigo mismo, y comprendes que esto es inútil. Porque si realmente estás interesado, si ves la necesidad en lo de tener la necesidad del desarrollo interior, en esos sentimientos que lograste sentir, que te superaste, lo probaste y funcionó. Y esta experiencia primaria ayuda mucho, se refleja en las siguientes meditaciones. Es decir, este interés ya te lleva a las siguientes meditaciones. Es decir, ya no estás obsesionado con la pereza, con la indiferencia, sino que ya estás interesado en descubrir qué sucederá después. El interés es, por supuesto, la clave de muchas cosas, porque con la ayuda del interés, la pereza, el miedo, la falta de voluntad, todo se puede superar. Recuerden cualquier cosa que les interese hacer. No notas nada, no haces nada. En absoluto. Corres, simplemente es urgente, No duermes, no comes, ni no nada. duermes ni nada. Nada, hay un inconveniente, el tiempo corre Sí, rápidamente. eso es. Es muy interesante escuchar, y recordé cómo sucedió conmigo. Conmigo no fue por interés, sino por el deseo de que me funcione, y sucedió con esfuerzo. Es decir, al principio no tuve éxito con el jarrón, ni con la meditación de concentración en la punta de la nariz, porque ahora ya entiendo que me asociaba completamente con el cuerpo. Ni siquiera pensé que había algo más. Y no me salió durante mucho tiempo. Simplemente estaba allí y lo hacía. Nunca pensé en mi vida que tuviera tantos pensamientos. Cada vez, un descubrimiento tras otro llegaba. Me ponía y simplemente lo hacía. De alguna manera, tuve persistencia. La comunicación con los amigos me ayudó mucho. Honestamente digo, yo comprendí que otros podrían tener exactamente lo mismo. Y estas comprensiones llegaron poco a poco. Me dicen, no funciona, pero aún así lo hago. De nuevo, no funciona, pero tú haces todo lo mejor que puedes. Y así, con él, lo mejor que puedas, hazlo. Simplemente hazlo. Así es para mí. Lo que más recuerdo de la meditación jarrón es la sensación de una estructura más sutil. No sé cómo llamarlo correctamente, pero ya no está conectada con el cuerpo tridimensional que percibía antes. Y aquí, el cerebro empieza a entrar en pánico, porque no puede oponerse a lo que sé, por experiencia propia. Es decir, no puede decir que esto no existe, porque esto ya es experiencia, esto es conocimiento, y el conocimiento ya es verdadera fe. Es decir, cada vez que realizas la práctica, empiezas a tomarla más en serio, porque hay una experiencia de un mundo no tridimensional, de algo más. Una actitud seria hacia la práctica cambia por completo su calidad. Cuando empecé a meditar, no tenía en cuenta el momento de relajación. Y en lugar de relajarme, sentía tensión. Surgían pensamientos, un montón de pensamientos. Me atacaban.
Durante mucho tiempo, no pude entender por qué no existía ese momento. Era porque no había relajación. Pues, por eso se dice que incluso antes de empezar a meditar, es muy recomendable usar entrenamiento autógeno. Es decir, sintonizarte con la necesidad de relajarte. Antes de empezar la realización de la meditación, sintonízate, sintoniza tu cuerpo, sintoniza todo lo que va a suceder, prepárate de alguna manera para este proceso. Sobre la meditación para la concentración de la atención. Al principio no me salía. Luego hubo un momento en que sí funcionó, es decir, sentí claramente este punto, y en ese momento, cuando surgieron los pensamientos, oh, qué bien, qué maravilloso, y todo se perdió, y volví a empezar. Es decir, ya sentía que esto existía y que era posible partir de ahí. Entonces, cuando Lo dejé. bueno, ¿cómo? No pude meditar durante mucho tiempo, lo hacía periódicamente, y se perdió. Luego de un tiempo se hizo más difícil restaurarlo. Hubo un momento en que no pude hacerlo muchas veces seguidas durante mucho tiempo, y simplemente lo dejé por un tiempo. Luego, volví a retomarlo. Hubo comienzos y abandonos, y luego, simplemente me di cuenta de que nadie más haría este trabajo por mí, y que solo puedo aprender por mí misma, a través del esfuerzo, el trabajo, y la práctica diaria. Esperando que otra persona hiciera el trabajo por mí, al principio me molestaba mucho. Yo también me fijé este objetivo, porque todo lo demás, como el desarrollo de algún tipo de superpoderes, alguna cosa más, son, digamos, de nuevo, trampas, las mismas trampas, ganchos, que nos atan a este mundo, es decir, lo que queremos, que hay algo más aquí. La importancia en este mundo, de poseer algún tipo de superpoderes, para hacer algo en este mundo, y todo eso te aleja del desarrollo interno. Cualquier deseo, si prevalece, es decir, si te sientas a meditar con algunos deseos, entonces, en principio, como dijiste, todo sucede de la misma manera siempre. Los pensamientos que surgen son diferentes en cada persona. Alguien no puede apaciguar sus pensamientos, porque no da libertad a sus sentimientos. Alguien no confía en sus sentimientos, y entra en una discusión con su animal. Todo esto Te desvía, y surge de lo mismo. Es decir, estas son precisamente las interferencias que crea la mente, el cerebro. En tales situaciones, el momento de elegir siempre me ayuda. En mi caso, simplemente, es ser consciente de lo que estás eligiendo en este momento. Pensar en algo, o simplemente, dejarlo todo de lado, y realmente ir hacia tu objetivo. Olvídate de todo, y ahora, simplemente, comienza a hacer la meditación. Simplemente siéntate y hazlo. Es decir, sentir, para mí, fue muy importante comprender el momento aquí y ahora. Es decir, cuando tú lo sientes, incluso antes de meditar. Te sientas y sientes que sí, estoy aquí, ahora. Mis pensamientos no se han ido a ninguna parte, no se han dispersado en mil quieros, sino que ahora mismo, solo hay una acción. Yo voy a hacer la meditación. Es decir, me siento y me concentro, precisamente, en el momento, para sentir que estoy aquí, que estoy reunida, toda mi atención se encuentra ahora, específicamente aquí, y ahora. Pues, esta comprensión me ayudó mucho, te devuelve al punto donde estás ahora, y desde allí, rediriges tu atención, al punto de concentración, o a la meditación. Como toda meditación, si la practicas sistemáticamente, obtendrás algún resultado, porque tú entrenas, y así de esa manera, el tiempo de concentración aumenta cada vez más. Bueno, es como un proceso gradual que sucede. Cuando te sumerges en este estado alterado de conciencia-mente, se activan los sentimientos, se inicia una conversación con tu verdadero yo. No hay pensamientos, es decir, si hay pensamientos, significa un estado de conciencia normal, ¿sí? El cerebro no comprende lo que sucede, y bien, bueno, es decir, estás completamente inmerso en los sentimientos, y te alejas de la evaluación, ¿y qué pasa? Que necesitas recordar, necesitas contárselo a alguien. En cuanto aparece esto, necesito contárselo a alguien, todo desaparece al instante. Lo que hay que contar se pierde. No debemos olvidar esto, también desaparece. Incluso cuando surgen esos pensamientos, cuando te distraen, cuando algún pensamiento te hace salir de ese flujo,
también puedes fortalecer esos sentimientos. Recordar estos sentimientos. Sí, recordar estos sentimientos, pero ya Sí, no se sí. pierden. Simplemente, que la atención saltó hacia el pensamiento, intentó aturdirte, pero tú, en ese momento, puedes dirigir toda tu sinceridad, esta pureza, todo lo que eres capaz de hacer en ese momento, y eso te dirige, te ayuda. Ahora recuerdo que cuando empecé a meditar, pensaba que la sensibilidad era la sensación de calor, frío, sensaciones táctiles, emociones. Creía que esto era sensibilidad. Pero, de hecho, cuando empiezas a hacer meditaciones, aparece otro tipo de sensibilidad, podríamos decir, la otra cara, la sensibilidad actual, la que está conectada con el mundo invisible, la que no está ligada a la tridimensionalidad. Esta sensibilidad se produce debido a la estructura energética, por ejemplo, los chakras. Visualmente, la piel en el centro de la palma y a 10 centímetros a la derecha e izquierda es la misma. Y cuando empiezas a sentir y a desarrollar la sensibilidad, conectada con el mundo invisible, aparece el conocimiento, un conocimiento que no está conectado con la tridimensionalidad. Comprendes que el mundo es mucho más amplio de lo que imaginabas y de lo que tu cerebro te había dibujado antes. La sensibilidad sigue siendo, podría decirse, un paso hacia los sentimientos, y los sentimientos son aún más profundos. Intenté dar seguimiento a lo que me sucedía en mi vida diaria. Observé mi estado interior, y me resultó más fácil, me sentí más cómoda, más ligera. Y en la vida diaria, esto se manifestó de tal manera, que mis relaciones con las personas que me rodeaban, cambiaron. Yo también cambié por dentro. Todo lo que sucede en mi vida externa es mi estado interior. Es decir, cuando te sientes bien internamente, entonces, la imagen externa parece mejorar, porque ya no prestas mucha atención a las situaciones negativas, que antes considerabas negativas. Entendí que de alguna manera, no quería reaccionar de la misma manera que había vivido antes, que esta situación era inaceptable para mí, que podía hacerlo de alguna otra manera. Este es un momento realmente interesante, porque se nota correctamente. De hecho, en la vida cotidiana, uno empieza a orientarse no en lo externo, sino que intentas mantener el estado interno. Solo piensas en que aquí todo es normal, como sentiste la meditación, es decir, la pureza de la que hablamos, para no perturbarla, de alguna manera no agitar el agua, para no levantar esta suciedad. Y este es el objetivo de mantener esta limpieza dentro. Y está empezando a transformar, incluso, situaciones externas, paisajes externos. Y estos son precisamente los patrones endurecidos, que solo pueden eliminarse a través del trabajo personal sobre uno mismo. Fue la primera sensación de lo que es la pureza interior, específicamente en Harron, específicamente esa sensación. No es algo que el cerebro entienda, aquí hay pureza, o algo imaginado, pero es precisamente un estado, es decir, muy difícil de expresar con palabras. Fue, precisamente, esa primera impresión y sensación de lo que es la pureza interior, lo que recordé con mucha fuerza y me ayudó más tarde. Sobre la concentración de la atención. Para entrenamientos de concentración tan sencillos, por lo general, no es necesario asignar un tiempo ni un lugar específico. Esto se puede hacer prácticamente en cualquier lugar y casi siempre puedes entrenar. Es decir, viajas en transporte público, te sientas en el trabajo, te reclinas en el sofá, cierras los ojos, te concentras y aguantas hasta que sientas la atención. Es igual, si estás en el metro o en el autobús, no haces nada prácticamente. ¿Por qué no? En la meditación, empecé a luchar contra los pensamientos. Con el desarrollo de la meditación, comprendí que ellos existen, y siempre existirán, simplemente no hay que prestarles atención. Y en general, los pensamientos juegan un papel importante en la vida. Es decir, realmente le dan forma a la vida. De hecho, vale la pena reflexionar seriamente sobre ello, y la meditación, por supuesto, ayuda a comprender que el pensamiento juega un papel fundamental. ¿Y qué pensamientos también requieren atención? Atención, pensamiento. Todo es tan importante, que para mí, se convirtió en un hilo conductor.
En realidad, todo está conectado. Bueno, sí, si piensas que todo está mal, si piensas constantemente que todo está mal, entonces todo será malo. Si piensas que todo está bien, si piensas constantemente que todo está bien, entonces todo parecerá estar bien. Incluso, externamente puede haber algún tipo de provocación de que algo anda mal, pero en realidad, en tu interior sientes, no, todo está bien. Entonces, si quieres cambiar el mañana, empieza a pensar bien hoy. Y luego tú, lo primero que entenderás, que es, aquí y ahora. En segundo lugar, el mañana, por ejemplo, también será aquí y ahora. Porque los pensamientos no son enemigos, solo son portadores de información. Y consejos de algún tipo. De hecho, hay situaciones que podemos percibir como negativas, o se pueden percibir como positivas, es decir, como te sintonizas con el día, cuando algo sucede. Mira, estabas en un buen estado, digamos, que las meditaciones fueron muy bien, hubo una buena oleada, y hay alguna situación que está tratando de sacarte de ese estado. En ese momento, tienes dos opciones, emocionarte y enojarte, mostrar agresividad u otras emociones negativas, y existe una opción, intentar preservar, incluso en esa situación, ese sentimiento interno. Es decir, lo primero que debes cuidar es tu alma. Es decir, recordar el momento, cuando haya alguna provocación externa, recordar tus sentimientos, de lo bueno. Es decir, cambiar de alguna manera, y desde esa posición, relacionarse con la situación que está sucediendo externamente. Una vez, me dieron otra asociación interesante. Que la vida es el juicio de Osiris. En cada persona hay una balanza. Es decir, dos vasos. Y el significado está en qué vaso está llenando. Es decir, si eres negativo, si te sientes ofendido, y lo echas en la balanza, es decir, por otro lado parece que hay una persona que me dice algo, o intenta ofenderme, entonces, en este momento hay que pensar, compadecerse de esa persona, e imaginar que ahora, él está, por así decirlo, poniendo la negatividad en su propia balanza. Está formando a la muerte. Sí, es decir, en este momento forma la muerte. Y por eso, en estos momentos, es cuando realmente te das cuenta de ello, y ves cualquier situación de una manera completamente diferente. Este es un momento muy serio, porque estas balanzas determinan el resultado final de la vida de cualquier persona. También hay una buena frase en el libro Sensei 1. Un pequeño impacto puede tener el mayor resultado. Es decir, realmente lo entiendes con la experiencia. Muchas gracias a todos por la conversación, muy interesante. Si una persona es seria y responsable, en cualquier caso, obtendrá mejores resultados. ¿Qué podría ser más responsable que la superación espiritual? Con el tiempo, comprendes que si vives esto, y te esfuerzas con todo tu ser por alcanzar el mundo espiritual, no te detienes en las dificultades, ni evalúas su complejidad, sino que simplemente la superas con confianza y avanzas. Y esto está al alcance de todos. Las meditaciones ayudan con esto. Como está escrito en el libro Alatra, las meditaciones ayudan a corregir la dirección del movimiento hacia la meta final, la liberación espiritual, a evitar diversas desviaciones en el camino y a lograr una mejora en la calidad del movimiento. Como escribió el poeta sufí persa del siglo XIII, Jalal ad-Din Rumi, el humano es como el agua del río. Si la revuelves, no se ve el fondo. El fondo del río está cubierto de piedras preciosas y perlas. Tenga cuidado de no agitar el agua, porque originalmente ella es pura y libre de contaminación. Jalal ad-Din Rumi. No es casualidad que en la literatura espiritual práctica, el agua se utilice a menudo en el sentido del mundo espiritual. En el libro Alatra está escrito que en el conocimiento sagrado del universo, el agua representaba el símbolo del otro mundo, diferente del terrenal,
por lo que la conexión con el mundo espiritual se solía denotar de esta manera. Incluso, hoy en día, se puede encontrar confirmación de que las personas de la antigüedad poseían este conocimiento espiritual. La veneración del agua y su dotación de cualidades sagradas une a todas las civilizaciones y culturas antiguas del mundo, sin excepción. En la mitología de casi todos los pueblos del mundo, el agua es una imagen alegórica, es decir, una alegoría, una comparación abstracta y terrenal, con aquello que no se puede expresar con palabras, pero que se puede sentir a través de las prácticas espirituales. Por lo tanto, se le atribuyeron epítetos de lo sagrado, dador de vida espiritual, que conecta con el mundo espiritual. Se la asociaba con las diosas del agua, creadoras y portadoras de vida, personificando las fuerzas del principio femenino divino, Alat. He observado un detalle interesante. Tanto en la escuela como en el instituto, para la educación general, estudiábamos historia. Esta asignatura tenía poco interés para los estudiantes en aquel entonces. Era aburrida, carente de interés y muy politizada. Para el profesor, parecía un simple trabajo rutinario, según el programa estándar. Y para los estudiantes, era otra asignatura poco clara que no tenía relación con su futura profesión, pero cuya calificación se incluiría posteriormente en su diploma. En general, no había ningún interés personal en estudiar este tema. Sin embargo, después de leer el libro, Alatra, mis amigos y yo, mostramos un gran interés por la historia, la arqueología y la etnografía. Surgió un interés personal, por estudiar el material documental de estas ciencias después del trabajo, y no solo en lo que respecta a nuestro país. ¿Por qué? Porque en el libro, Alatra, encontramos claves únicas para descifrar el conocimiento. Nos permiten comprender cómo las personas de la antigüedad hablaban asociativamente sobre el mundo espiritual y con qué cuidado transmitían este conocimiento. Además, la experiencia personal con las prácticas de meditación nos brindó la oportunidad de comprender por qué en ciertos casos se hacían tales comparaciones alegóricas. ¿Por qué hablaban con asociaciones terrenales sobre el mundo espiritual? Ahora, estamos descubriendo con gran interés la cultura espiritual de los pueblos antiguos, de una manera nueva. Empezamos a comprender que una sola semilla espiritual nos une con otras naciones. Esta ampliación de nuestra perspectiva nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento y a comprender mejor a las personas de otras culturas. Nos gustaría compartir con ustedes algunos de nuestros interesantes hallazgos sobre los mitos, sobre la creación del universo a partir del agua, es decir, la creación del universo material por el mundo espiritual. La mayoría de los mitos cosmogónicos, mitos sobre la creación del universo, indican que el mundo material surgió del océano mundial, las aguas vírgenes, el mar primordial, el caos acuático. En esencia, estos mitos de la creación reflejan la idea principal. El primordial es precisamente el mundo espiritual, y exactamente de él, o a través de él, es que se creó el mundo material visible. El Rigveda, el primer monumento conocido de la literatura india, creado en el segundo milenio antes de Cristo, dice lo siguiente sobre el estado original del mundo. No había una no existencia, y no había una existencia entonces. No había espacio aéreo, ni un cielo por encima. ¿Qué se movía de un lado a otro? ¿A dónde? ¿Bajo la protección de quién? ¿Qué clase de agua era? Un abismo profundo. No había ni muerte ni inmortalidad entonces. No había señales del día ni de la noche. Respirando, sin agitar el aire, según su propia ley, es cosa del uno. Y no había nada diferente, excepto él. Otros mitos cosmogónicos indios indican que en el principio no había nada, solo agua, un mar de agua.
El tema de las aguas primordiales también se expresa en el mito indio, que mencionamos en el último episodio del programa, en el que Narayana, también conocido como Vishnu, nada en las aguas del océano mundial, y Brahma nace de su ombligo en una flor de loto. En China, también existe un antiguo mito sobre el caos acuático primordial, Hundong. En el libro de parábolas taoístas Xuan Tzu, del siglo IV a.C., Hundong también es llamado el dios del medio. La cosmogonía babilónica también habla del caos acuático, mencionando que todo surgió del océano primordial. Las siguientes palabras aparecen en los versos del conjuro acadio, escrito aproximadamente en el primer milenio antes de Cristo. En las aguas del arroyo surgieron huesos, en la carne y en los tejidos surgió la vida. Por cierto, es interesante notar que en la lengua sumeria, A significaba agua, y la misma palabra también significaba concepción y generación. En la escritura cuneiforme mesopotámica, agua y pez también simbolizan la creación. En algunas mitologías, hay indicios claros del papel central, asignado a una fuente de agua. En los mitos eslavos, se ha conservado la creencia de que el centro del mundo está en el mar-océano. Por ejemplo, en una colección de antiguos poemas espirituales, populares eslavos orientales, que data de los siglos XII y XIII, llamada El libro de la paloma, de la palabra profundidad, ya que se creía que contenía las profundidades, la sabiduría y el conocimiento del origen del mundo. Hay las siguientes líneas. ¿Por qué el océano es el mar de todos los mares, madre? Si echas un vistazo, ese mar ha rodeado toda la tierra. En ella, los océanos dentro del mar son el ombligo marítimo. Al ombligo del mar se le llama, en este caso, piedra a latir, y tenía un significado sagrado especial, pues bajo él se originan las fuentes de agua sagrada viva, el río de leche. Quienes hayan leído el libro Alatra encontrarán este hecho especialmente interesante en el contexto de la información única que ofrece este libro sobre el verdadero significado del concepto de Alatir. En la mitología del zoroastrismo, también se menciona que en el centro plano terrestre, cerca de la montaña del mundo, llamada Jara, se encuentra el lago Borukaya, que es la fuente de agua. Por cierto, en la cultura del zoroastrismo, en uno de los libros sagrados zoroastrianos, Bundaísna, que narra la creación y estructura del mundo, se dice que el agua fue creada primero, y de ella surgió todo lo demás. El lago de la justicia, como centro del universo, ubicado en el mundo superior, también aparece en la mitología nuristani, los mitos de los pueblos que habitan el noreste de Afganistán. Los mitos de los antiguos turcos también reflejan la primacía del componente espiritual. En algunos de ellos, indican que en el mundo antiguo no había nada más que el gran océano. Otras versiones dicen lo siguiente: era un tiempo antes de tiempo, que reinaba la oscuridad y el caos. Entonces el caos comenzó a espesarse, y apareció el gran océano. De la oscuridad salieron peces de hierro, inmortales gigantes, que llevan sobre sí mismos el universo. Pero un día, no se sabe de dónde, vino el pájaro Umay. Gracias a él, surgió el mundo. Cabe destacar que junto con el agua, el símbolo del ave, también se asocia con el mundo espiritual. El ave y el agua, como símbolos del mundo espiritual, figuran también en la mitología cosmogónica fino-ugriana. Se dice que el dios de Miurgo, llamado en Ilmarinen, Inmar, Numitorum, ordena a un ave acuática, que flota en el océano primario, que extraiga tierra del fondo del océano,
a partir de la cual crea el mundo. En la mitología samadhi, la mitología de los nenets, enets, nazanes y selkupos, pueblos que habitan el norte de Rusia, es especialmente común la idea de que, en el principio, todo estaba cubierto por una extensión de agua ilimitada. Uno de los antiguos mitos nenets dice que, el amo de la tierra, creó el cuerpo del humano, y el amo del cielo, insufló un alma en él. Este mito nos pareció interesante también, porque refleja el conocimiento de los pueblos antiguos sobre la dualidad de la naturaleza humana, la presencia de un principio animal y un principio espiritual en él. Que el alma inmortal solo se deposita temporalmente en un cuerpo material. En el mito de las tribus iroquesas, que habitaban los territorios de América del Norte, figura una deidad, Yosqueja, que moldea a los primeros seres humanos con arcilla, según su reflejo en el agua. Diosas del agua. También, prestamos especial atención al hecho de que, en los mitos antiguos de todo el planeta, el agua se asocia con mayor frecuencia con una deidad femenina, es decir, con el principio femenino. Muchas diosas supremas de las culturas del mundo tenían una conexión directa con el elemento agua. La diosa egipcia Isis, esposa de Osiris, personificadora del principio femenino espiritual creador, también era considerada la diosa de la fertilidad, el agua y el viento, y la diosa de la navegación. La idea de que Isis era la dueña de las aguas fluviales y marinas, y la patrona de los marineros, se remonta a las primeras creencias egipcias. En la mitología iraní, la poderosa diosa de las aguas terrestres y celestiales era la diosa Albisur Anaíta, quien formaba parte de la tríada suprema de dioses, junto con Ahura Mazda y Mitra. En el Avesta se le dedica un himno especial, el quinto Yast. Se llama Avan-Yast, el himno a las aguas. Albisur Anaíta se describe como ilimitada, con una longitud igual a la de todas las aguas que fluyen aquí, en la tierra. En esta descripción, el concepto de infinito apunta al mundo espiritual. La diosa india Lakshmi, mencionada en vídeos anteriores, nació de las aguas primordiales del océano mundial. Es curioso que Amaterasu, la diosa suprema del panteón de la religión tradicional japonesa Shinto, nacida de gotas de agua, con la que el dios lavó su cuerpo, según la leyenda, creó las islas japonesas. A juzgar por los petroglifos restaurados y los fragmentos de figurillas de arcilla, los indígenas centroamericanos veneraban a una deidad femenina suprema, convencionalmente llamada la diosa de las trenzas, 5000 años antes de nuestra era. Dado que esta diosa solía ser representada como una chica con 4 trenzas, se creía que la leche celestial, la lluvia, fluía de sus pechos, era la dueña de toda la humedad. Se cree que posteriormente se convirtió en el prototipo de la diosa del agua, Chalchiuhtlicue, que significa la que viste de jade, quien en la mitología azteca era la diosa del agua fresca, los lagos, los mares y los ríos. La hipóstasis de Chalchiuhtlicue era también la venerada diosa del océano, las aguas corrientes y los ríos, Acuecusiotisihuati. También protegía a las mujeres en el trabajo. En la cultura de Catalguyuk, 7000 años antes de Cristo, ubicada en el territorio turco, la diosa también era representada como una mujer pez, lo que significaba una inmersión meditativa en un estado alterado de conciencia-mente. Es interesante notar que, a juzgar por la investigación arqueológica de las culturas antiguas de los pueblos eslavos, por ejemplo, culturas como Vincha, Tripolie, la cultura Kiorios y otras, que datan del año 5000 al 3000 a.C. En estos territorios, las deidades femeninas eran especialmente veneradas. Y además, todas las imágenes de agua estaban asociadas con imágenes y estatuas femeninas. En otras palabras, el principio femenino era un atributo invariable de todo lo asociado con el agua.
Así, se han encontrado muchos objetos, donde una figura femenina se combina con un recipiente, sostiene un recipiente en sus manos, o sobre su cabeza, o como si ella misma lo fuera. Basándose en el conocimiento establecido en los libros de Anastasia Novich, la fuerza del principio femenino, la fuerza de Alat, juega un papel primordial en el desarrollo espiritual de cada persona. Por eso, los antiguos pueblos eslavos saben de ello, la representaban como un receptáculo de fuerzas espirituales. Además, las figurillas e imágenes femeninas solían estar decoradas con líneas onduladas de diversa naturaleza y tipo, que, según los investigadores, representaban el agua. Si comparamos esta interesante información con el conocimiento primordial expuesto en el libro Alatra, veremos una capa más profunda de información, cuidadosamente preservada para nosotros, por los antiguos eslavos. Así que, un signo en forma de onda es una antigua designación de energía, sus características, o como dirían hoy, un campo energético. Si se trataba de conocimiento espiritual y secreto sobre la persona, entonces, el número de líneas o franjas onduladas indicaba las energías de la dimensión con la que una persona trabaja en la práctica espiritual, o en qué dimensión se lleva a cabo la transición en ella, o simplemente simbolizaba el trabajo mismo en el mundo invisible. Una línea ondulada, en el simbolismo cotidiano, se usaba para representar agua o ríos. Y en el conocimiento sagrado del universo, el agua era símbolo de otro mundo, diferente del terrenal. Por lo tanto, se usaba a menudo para denotar una conexión con el mundo espiritual. Con base en esta información única, se aclara la esencia del símbolo de las olas en las figurillas femeninas, que se encuentran hoy en día en muchas culturas que existieron en diferentes continentes hace 10 o 12.000 años. El siguiente hecho también es curioso. En el panteón de dioses de la población indígena de la isla de Madagascar, casi todas las deidades son masculinas, excepto las deidades del agua. Todas las deidades del agua, en los mitos de Madagascar, aparecen en forma de mujeres: Fara, Rafara, Farabari, hija menor, virgen. Los nanasanos y los enets, pueblos que habitaban Taimir, veneraban especialmente a Mounyama, la Madre Suprema y patrona de todos los seres vivos, así como a Rib-Binyama, la patrona de los peces, el agua madre. Río mundial. Muchas naciones tienen mitos sobre el río del mundo. Mundial, en la comprensión no ordinaria, sino cósmica, son ríos, mares u otras barreras acuíferas que separan el mundo visible del invisible. Básicamente, el concepto de mundo se refiere al río mítico de las religiones chamánicas, donde marca no solo la frontera entre la vida y la muerte, sino que también sirve de vínculo entre las zonas del universo. El río del mundo se describe con especial detalle en los mitos de los pueblos de Siberia. Por ejemplo, los Evenks creían en la existencia de un río mítico especial, Engdekit, literalmente un lugar de prohibición, que nace en el cielo pasando a través de la tierra al inframundo. El camino hasta él solo lo conocen los chamanes, personas con la habilidad de alcanzar un estado alterado de conciencia-mente. Según Engdekit, un chamán asciende místicamente al cielo y desciende bajo tierra para comunicarse con los espíritus. Según las leyendas, viajar por Engdekit es bastante difícil, ya que tiene rápidos peligros, generalmente 7 o 9, que solo un chamán experimentado y fuerte puede cruzar con seguridad. El Nilo, en la mitología egipcia, fluía del cuerpo de Osiris y atravesaba la tierra, el mundo de las personas y el inframundo. En el hinduismo,
Existía una diosa del agua, Saraswati, que también era la diosa de la sabiduría, el arte y la belleza. Se la representaba sentada sobre un cisne blanco, símbolo de las fuerzas de la luz. La diosa Saraswati tenía varios nombres, entre ellos, dadora de la existencia, la señora del habla y de la vida, el conocimiento supremo. También se le identificaba con el mítico río sagrado Saraswati, que fluye a través de 3 mundos. El Mahabharata afirma: todo aquel que beba agua de él quedará purificado de sus pecados. La idea de un río celestial que continúa en la tierra también se refleja en la mitología de los indígenas de América del Norte. En la cultura cristiana también existen los conceptos de ríos del paraíso, que sirven como símbolo de la vida y como frontera entre el paraíso y la morada terrenal de las penas. En todas las descripciones vemos una esencia común. El río impregna todos los mundos existentes. El embalse está en el centro del universo. El agua es símbolo de primacía. La información contenida en los mitos es un eco del conocimiento, la comprensión de los pueblos antiguos, de que la fuente de todas las cosas es el mundo espiritual, que penetra todas las cosas en el universo y es fundamental. Y la experiencia espiritual, la experiencia de tocar el mundo de Dios, la recibe el humano al sumergirse en un estado alterado de conciencia-mente, como en el agua. Simbolismo de los peces y las conclusiones. El simbolismo de los peces en diferentes culturas es especialmente interesante, y se resume en lo siguiente: escondidos en la espesura del agua, los peces, los delfines y las ballenas simbolizan la salida de la vanidad terrenal hacia el mundo espiritual. Están dotados de la capacidad de vivir bajo el agua. A menudo se les comparaba con personas santas que, mientras estaban en la tierra, vivían en su interior, ya en el mundo espiritual. Anteriormente, las personas que entraban en un estado alterado de conciencia-mente eran representadas, simbólicamente, como peces. Por cierto, en el cristianismo, uno de los símbolos que representaba a Jesucristo era un pez. Es curioso que en la Biblia, en una conversación con la mujer samaritana, aparecen las siguientes palabras de Jesús: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Más el agua que yo le daré se convertirá en la fuente de agua actual en la vida eterna. Juan 4, 14, 35. Cualquiera que haya comprendido el verdadero significado global de los símbolos clave del libro Alatra verá el profundo significado de estas palabras que transmiten la esencia del desarrollo espiritual de cualquier persona, sin importar a qué cultura pertenece. Hemos presentado aquí solo algunos de nuestros hallazgos. Pero, repito, son especialmente interesantes cuando se conoce la clave para descifrarlos, cuando uno mismo trabaja en su desarrollo espiritual y tiene una visión del mundo que no es en absoluto materialista. Al profundizar en la información sobre los mitos de los pueblos del mundo, el simbolismo de todas las culturas del mundo, se puede comprender que en la antigüedad, las personas del planeta poseían un único conocimiento verdadero, que hoy se puede encontrar, poco a poco, en ecos reflejados en mitologías, leyendas, epopeyas y creencias. Los rasgos comunes obvios indican que las personas en la Tierra tenían una comprensión similar de la estructura del mundo, una comprensión de que el principio creador femenino y el mundo espiritual, la perfección espiritual, desempeñan un papel primordial y fundamental en la vida humana, y en la existencia de todo lo existente en su conjunto. Al entrar en contacto con esta información, uno comprende aún más profundamente lo natural que es el deseo humano de conocer su alma, de alcanzar su perfección espiritual. Pero, en la antigüedad, tal comprensión era la norma. En este contexto, la forma de vida y de pensar de la gente moderna no solo parece dañina, sino también completamente antinatural para la verdadera naturaleza del humano. La naturaleza que consiste en ser uno mismo
en alcanzar la verdadera libertad espiritual, en unirse con la fuente que originalmente le dio la vida. Saber mucho es fácil. En el libro Alatra nos interesaron muchos artefactos históricos. Al ampliar nuestros conocimientos sobre estos temas, encontramos una forma interesante de encontrar fácilmente la información que necesitamos y que queremos compartir con ustedes. Numerosos artefactos, imágenes, esculturas, monumentos, hallazgos arqueológicos, frescos, etc., interesantes se encuentran en diferentes museos de todo el mundo. Gracias a la tecnología moderna, hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede visitar casi cualquier museo de forma interactiva. Es muy sencillo. Por ejemplo, visitemos juntos el Museo del Hermitage en línea, ubicado en San Petersburgo, Rusia. En el buscador, buscamos sitio web oficial del Hermitage. El primer enlace que aparece es el sitio web del Hermitage. Accedemos al sitio web del Museo Estatal del Hermitage. En la parte inferior izquierda, podemos elegir el idioma que nos convenga. Luego, vamos a Colecciones numéricas. Buscamos lo que nos interesa. En este caso, por ejemplo, elegimos monumentos arqueológicos. Seleccionamos todo y hacemos clic en el botón Ver por país. Se abre una nueva ventana, donde seleccionamos el país que nos interesa con la rueda del ratón. En este caso, por ejemplo, seleccionaremos Rusia. Haga clic en el nombre. Se abrirán las exposiciones de este país, que podemos ver desplazándonos por la página. Para ver más exposiciones, avancemos por las páginas haciendo clic en la flecha inferior. En la segunda pestaña, encontramos la imagen de un loto. Para conocer la exposición con más detalle, haga clic en su nombre. Si la imagen no se abre, instale el software adecuado. Abrimos una imagen de mejor calidad con la información correspondiente, es decir, la descripción de la exposición. También puede utilizar la búsqueda rápida del sitio web. Con esta búsqueda rápida, es muy fácil encontrar exposiciones e información si sabe de antemano lo que busca. Por ejemplo, escriba la palabra loto, haga clic en el botón Siguiente y consulte las exposiciones disponibles para esta solicitud. Como puede ver, este símbolo se encuentra en varias colecciones de museos. De hecho, el sitio web de cada museo es muy diverso e interesante. En estos sitios web puede encontrar una gran cantidad de información interesante, confirmar hechos históricos, conocer la historia de las exhibiciones, visitarlas y enriquecerse culturalmente. Nos encantaría que se uniera a la causa común, la búsqueda de hallazgos interesantes, la investigación y los datos que amplían el conocimiento del libro Alatra. El loto en la mano es la elección del camino espiritual, el portador del conocimiento. Imagen del video 13 del programa Juntos a Solas. La bondad genera bondad.